días, comenzamos hoy nuestra sesión 3 de las clases de inmuno y vamos a retomar parte de lo que habíamos visto en la clase pasada. Hicimos las definiciones de antígeno, de anticuerpo, que son los grandes protagonistas en este tema de inmunología, sin desconocer la importancia que tienen todos los otros temas que vamos a ir viendo paso a paso. Decíamos en la clase pasada que la célula es la unidad fundamental del ser vivo y también recalcábamos que todas las células del sistema inmune hacen parte del sistema. Alcanzamos a ver parte del proceso de diferenciación de los linfocitos T y B, que es lo que vamos a retomar para comenzar la clase de hoy. Recordemos que en las membranas celulares se expresan unas moléculas de superficie, unos receptores de superficie, que son igualmente proteínas, y decíamos que gracias a esas moléculas de superficie es que las células pueden cumplir con su función. Entonces, retomando la parte de la diferenciación, de los procesos de diferenciación de los linfocitos T y de los linfocitos B, vamos a ver con más detalle cómo se realiza. Decíamos que absolutamente todas las células de un individuo se originan a partir de la médula ósea. En la médula ósea hay una célula pluripotencial que, dependiendo del ambiente que haya de proteínas en esa médula ósea, pues esa célula pluripotencial va a diferenciarse en cualquier célula de las diferentes líneas. Vamos a ver con detalle cómo se diferencian los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T comienzan a partir de una célula pluripotencial que hay en la médula ósea. Como esa célula pluripotencial está destinada a ser linfocito T, se va para el timo. Y en el timo comienza esa célula pluripotencial un proceso de diferenciación hasta convertirse en un linfocito T maduro. Decíamos que solo las células maduras alcanzan la circulación. Entonces vamos a suponer que esta célula pluripotencial ya está aquí en la médula, en el timo. Tenemos aquí una célula con su núcleo y lo primero que adquiere esa célula en el timo es una molécula de superficie que se llama el receptor TCR. Decíamos en la clase pasada que el receptor TCR es el receptor que identifica al linfocito T. Eso quiere decir que todas las células que estén expresando este receptor TCR son células T. Se expresan muchas otras moléculas. La molécula CD3, vamos a colocar la molécula CD3 por acá y vamos a asumir que esta es la molécula CD3. Y esta célula sigue en el timo, porque el linfocito T hace todo su proceso de diferenciación en el timo. Y en su proceso de maduración va adquiriendo más receptores de superficie. Y entonces puede adquirir el receptor de superficie CD4. Y esta molécula CD4 identifica al linfocito T como un linfocito ayudador. Esos linfocitos ayudadores siguen madurando o siguen diferenciándose y es así como pueden dar origen a 3 poblaciones de linfocitos. Entonces tenemos aquí los linfocitos, como son linfocitos T, tienen su TCR, tienen la molécula CD4 porque son linfocitos ayudadores. Aquí tiene la molécula CD4. Tiene la molécula CD3, porque recuerden que todos los linfocitos expresan esa molécula CD3. Son moléculas que le dan identidad y le sirven para su función. Pero aparte de eso pueden expresar unas moléculas adicionales que solamente como efectos didácticos yo les voy a colocar como un puntico. Entonces voy a colocarle un punto a este, voy a colocarle 2 puntos a este y voy a colocarle 3 puntos a este. Y con la expresión de esas moléculas de superficie, estos linfocitos se convierten en linfocitos TH1
Estos linfocitos se expresan en linfocitos TH2 y estos linfocitos se convierten en linfocitos TH3. Ya habíamos dicho que los TH1 son inflamatorios, como su nombre lo indica, van a participar en todas las reacciones de inflamación. Los TH2 son coadyuvantes, eso quiere decir que van a facilitar que los linfocitos D produzcan sus anticuerpos, y los linfocitos TH3, que son los linfocitos reguladores, son los que en algún momento de toda la respuesta inmune tienen que decir, hey, alto la respuesta, porque si no se parara la respuesta, si alguien no la regulara, la respuesta podría seguir ilimitadamente y podría causarle daño al huésped. Esto con respecto a los linfocitos T. Ahora, los linfocitos T pueden ser ayudadores en el caso que expresen la molécula CD4, pero vamos a suponer que no expresan la molécula CD4, sino que tenemos nuevamente un linfocito T acá, tenemos el TCR, tenemos la molécula CD3 y vamos a colocarle la molécula CD8 a cambio de la CD4. Los que expresan esta molécula CD8 son linfocitos citotóxicos. Citotóxicos los que expresan la molécula CD8 y ayudadores los que expresan la molécula CD4. Y miremos cómo los ayudadores pueden ser a su vez inflamatorios, coadyuvantes o reguladores. Equivale como a un linfocito que ha hecho su educación normal, en los ayudadores unos que han hecho maestría y los TH1, TH2 y TH3 ya son especializados, seguramente han hecho un doctorado. Los linfocitos B se originan igualmente de una célula pluripotencial que hay en la médula ósea. Cuando hay un ambiente muy rico de interleuquina 7 en la médula ósea, esta interleuquina 7, que es una citoquina y que la vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a la parte correspondiente, encuentra un receptor aquí en esta célula pluripotencial y eso es lo que hace que este linfocito B se transforme en linfocito B, pasando por varias etapas, una etapa de célula pro-B, una etapa de célula pre-B y en la célula pre-B, fíjense cómo ya en el interior de la célula empieza a ensamblarse la molécula de anticuerpo. Posteriormente pasa a una célula B, en donde ya expresa la molécula de anticuerpo en la superficie y posteriormente se transforma en una célula plasmática y la célula plasmática permite que estos anticuerpos se desprendan de la molécula, de la membrana de la célula y vayan por circulación sanguínea a buscar el antígeno que les dio origen. Partiendo de la premisa que la célula es la unidad fundamental del ser vivo, las células se reúnen y forman órganos. Los órganos se reúnen y forman sistemas, los sistemas se reúnen y aparece el individuo. Esas células del sistema inmune van a formar los órganos del sistema inmune que se clasifican como órganos primarios y secundarios. En los órganos primarios sucede la producción y la diferenciación de las células y en los órganos secundarios se hace la captación y la presentación del antígeno. Esa es la gran diferencia entre órganos primarios y secundarios. Los órganos primarios, es decir, donde se producen y diferencian las células, entre esos tenemos la médula ósea y vimos ahora cómo a partir de una célula pluripotencial de la médula ósea se generan todas las poblaciones celulares. Está el timo, órgano primario en donde se diferencian los linfocitos T y de esos vimos los linfocitos ayudadores, los linfocitos citotóxicos y dentro de los ayudadores los linfocitos inflamatorios, los linfocitos coadyuvantes y los linfocitos reguladores. Operan como órganos primarios las placas de Peyer en los animales rumiantes
Y órgano primario también es la bolsa de Fabricio en las aves, que es un órgano específico que vamos a tratar en detalle ahora, quizá 2 diapositivas adelante. En los órganos secundarios se hace la presentación del antígeno. La presentación del antígeno, vamos adelantando, se hace siempre en el ganglio linfático más cercano a la puerta de entrada del antígeno. Eso quiere decir que si el antígeno entró por vías respiratorias, la presentación del antígeno se va a hacer en los ganglios linfáticos cervicales. Si el antígeno entró por un pezón de una vaca, la presentación del antígeno se va a hacer en los ganglios mamarios. Como órganos secundarios tenemos también el vaso con B larga y con Z, las placas de Peyer en animales no rumiantes, los agregados linfoides que revisten una especial importancia en las aves. Las aves no tienen la definición de ganglio linfático, sino a cambio de eso tienen agregados linfoides. Y además, como órgano secundario está el tejido linfoide asociado a mucosas, que es lo que se conoce con la sigla del MALT. Y ese MALT está a su vez constituido por el tejido linfoide asociado a intestino, que es el GALT, y el tejido linfoide asociado a bronquios, que es el BALT. Parte de ese tejido linfoide asociado a mucosas corresponde también a la lámina propia del tracto digestivo, a los compartimentos intraepiteliales, a tejido linfoide asociado a órganos como oído medio, conjuntiva, tracto gastrointestinal, la glándula mamaria y las glándulas salivales. Como podemos darnos cuenta, los órganos del sistema inmune están abarcando la totalidad del individuo, sea un humano, o sea un bovino, o un equino, o un canino. Y Dios en su infinita sabiduría, o el creador para el que no crea en Dios, o la creación, o la inteligencia infinita, lo que quieran llamar, colocó esos órganos estratégicamente ubicados, considerando que la puerta de entrada de los antígenos puede ser múltiple. Podemos tener entrada de antígenos a través de todas las mucosas, a través de la mucosa del respiratorio, la mucosa del digestivo, la mucosa conjuntival, la mucosa genitourinaria. Un antígeno puede entrarnos a través de contacto. Y así como hay múltiples puertas de entrada para los antígenos, pues también hay múltiples puertas estratégicas para tratar de combatir esos antígenos. Y el sistema de las aves tiene unas particularidades, y siempre he dicho que también, gracias a la infinita sabiduría, tiene unas particularidades con respecto al sistema inmune, porque dado el manejo que le damos y la producción tan alta y en tan corto tiempo, pues son sometidos como a unas condiciones en donde les permite ser más blanco para muchos agentes infecciosos. Recordemos que las aves se tienen generalmente hacinadas, digo yo, en unas camas que levantan muchas partículas de polvo, y en esas partículas pues puede haber muchísimas cantidad de proliferación de antígenos. Y considerando eso, pues también fueron dotados con un sistema inmune particular. Dentro de ese sistema inmune particular tienen una estructura que se llama la bolsa o la bursa de Fabricio, que se encuentra dorsal a la cloaca, y es un órgano que alberga una gran cantidad de linfocitos B. Y recordemos que los linfocitos B tienen como función la producción de anticuerpos. Tienen un timo lobulado, y ese timo lobulado pues les permite los procesos de diferenciación y maduración de los linfocitos T. Tiene agregados linfoides a cambio de ganglios linfáticos, y es allí donde se hace la presentación del antígeno como órgano secundario que es. Los glóbulos rojos y las plaquetas son nucleadas. Tienen un órgano adicional que se llama la glándula harderiana, que queda en el canto interno del ojo, y esa glándula harderiana pues es un órgano secundario, les permite hacer presentación del antígeno y reviste una principal importancia cuando se hacen vacunaciones por instilación ocular,
En ese sitio se presentaría el antígeno, pues tanto infeccioso o vacunal si fuera el caso. Los linfocitos B son de larga vida. De larga vida es muy simpático porque pues, hay aves que su vida dura 45 días y esa es la larga vida de los linfocitos B. Y una particularidad que tienen las aves con respecto al sistema inmune es que no tienen la capacidad para sintetizar ni inmunoglobulina E ni inmunoglobulina D. Y faltaba más, que las pudieran sintetizar porque con toda la carga bacteriana, viral, parasitaria, micótica, a la que se pueden enfrentar y que aparte de eso sufrieran reacciones de hipersensibilidad, pues pobre especie. Debido a que no pueden sintetizar la inmunoglobulina E, pues esta especie no es susceptible a las reacciones de hipersensibilidad. Y otra característica que tiene es que sus células, los trombocitos, son fagocíticos, tienen la capacidad de fagocitar. Eso querría decir que ya llevamos 3 poblaciones de células con la función de fagocitar. Los neutrófilos, que son la primera línea de defensa, los macrófagos, que entrarían en segunda instancia si los neutrófilos no pueden fagocitar los antígenos, y solamente para el caso específico de las aves, las plaquetas o los trombocitos tienen una función fagocítica. Y pasamos a ver los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa se dividen en 2 grandes grupos: los mecanismos inespecíficos y los mecanismos específicos. Como su nombre lo indica, los mecanismos inespecíficos son contra un amplio margen de antígenos, contra todos los antígenos, son esos mecanismos inespecíficos. Y los específicos pues son específicos contra virus, contra bacterias, contra virus, contra hongos, contra cáncer, en condiciones de autoinmunidad o en condiciones de inmunosupresión, inmunomodulación. Veamos entonces los inespecíficos. Dentro de los mecanismos inespecíficos, lo inicial corresponde a las barreras naturales, anatómicas y fisiológicas. Entonces ya habíamos hablado que hay mucosas en todos los sistemas y esas mucosas están puestas en ese sitio para evitar o contrarrestar la posible entrada de antígenos a un individuo. Y dentro de esos mecanismos inespecíficos tenemos una respuesta innata, que la vimos en la clase pasada, que corresponde a la respuesta con la cual todos los individuos de todas las especies nacemos. Nacemos con nuestra población de neutrófilos, con la población de células T, de células B, nacemos con todos los órganos ya tanto primarios como secundarios. Y eso hace parte del mecanismo inespecífico de defensa. Y aparte de eso tenemos 3 grandes procesos a nivel fisiológico que cumplen un mecanismo inespecífico, y ellos son la inflamación, la fagocitosis y el sistema del complemento. En cuanto a los mecanismos específicos, tenemos la respuesta adquirida. Y decíamos en la clase pasada que la respuesta adquirida es aquella que se adquiere con la exposición. Y esa respuesta inmune puede ser de tipo celular, en donde están involucradas todas las células del sistema inmune, cada una cumpliendo su función específica, o puede ser humoral, y esta respuesta humoral reside en el suero sanguíneo. Y como respuesta humoral tenemos el sistema del complemento, tenemos los anticuerpos y tenemos las citoquinas. Esos 3 componentes hacen parte de la respuesta humoral. Y ya de las respuestas inmunes específicas, tenemos una respuesta específica para las bacterias, otra para los virus, otra para los parásitos, para los hongos, para las reacciones de hipersensibilidad o para la respuesta inmune contra el cáncer. Si bien manejan una generalidad al inicio, en su detalle y en su parte final son específicas para cada uno de esos antígenos en particular. Y entrando ya a los mecanismos microbicidas, podemos agruparlos en 3 grandes grupos. Mecanismos microbicidas dados en primera instancia
por el contenido de los gránulos de los neutrófilos. Los neutrófilos son unas células granulocíticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen gránulos en el citoplasma. Y esos gránulos tienen un gran contenido de sustancias que son microbicidas. En primera instancia, lo que sucede tras la agresión infecciosa es que los neutrófilos degranulan, es decir, que vierten el contenido de esos gránulos sobre los microorganismos con el ánimo de destruir esos microorganismos. Si en primera instancia se logra resolver el asunto infeccioso con el contenido de los gránulos de los neutrófilos, el proceso llega hasta ahí. El sistema inmune es un sistema muy operativo, muy práctico, muy inteligente, muy sabio, y él no va a gastar energía en algo que no necesita gastar energía. Otra particularidad del sistema inmune es que actúa de forma secuencial y va agotando instancia por instancia, y si logra resolver el asunto infeccioso en la segunda activación de una población, pues hasta ahí llegó la respuesta. Si no, continúa. Seguimos con los radicales libres. Los radicales libres se generan principalmente durante el proceso de la fagocitosis. Y ya sabemos que la fagocitosis la cumplen los neutrófilos, los macrófagos y para el caso de las aves también los trombocitos. Y tenemos otro mecanismo que puede ser alterno a la producción de radicales libres, y es la producción de los intermediarios, reactivos intermediarios del nitrógeno, que es lo que vamos a ver con detalle en la clase de hoy. Comenzamos entonces con la degranulación de los neutrófilos. Decíamos que los neutrófilos son unas células que tienen numerosos gránulos intracitoplasmáticos. Quiero que se fijen en la figura del neutrófilo tomado del libro de inmunología del Dr. William Rojas, donde tienen numerosos gránulos citoplasmáticos, y esos gránulos tienen un contenido de sustancias, y esas sustancias son las que van a ser vertidas sobre los agentes infecciosos. Tenemos aquí las bacterias, cómo el neutrófilo las ingiere, las digiere y las destruye, y cómo sobre esas bacterias van a ser liberados los contenidos de los gránulos, de tal manera que pierda vitalidad o supervivencia el agente infeccioso. Vale la pena aclarar desde ahora que los neutrófilos son muy activos en el proceso de fagocitar bacterias, pero no son activos en el proceso de fagocitar virus. Aunque participan al final de la respuesta, no es que le apetezcan tanto los virus a los neutrófilos. Y esos neutrófilos decíamos que tienen gránulos, y esos gránulos han sido definidos como gránulos primarios, gránulos secundarios, e inclusive ya han identificado gránulos terciarios dependiendo de la síntesis de esos gránulos en su etapa de desarrollo y de diferenciación de los neutrófilos. Decíamos que cada uno de esos gránulos tiene diferentes sustancias microbicidas. Tenemos aquí la lista de las sustancias microbicidas en los gránulos primarios. Hay mieloperoxidasas, proteínas catiónicas, proteasas neutras, hidrolasas ácidas, lisocima, defensinas, catepsina y azurodicina. Y en los secundarios tenemos unas sustancias microbicidas diferentes: lactoferrina, una lisocima celular, proteína fijadora de vitamina B12, un factor quimiotáctico para monocitos, factores activadores del complemento y glicoproteínas de adherencia. Miremos quizá una o dos de estas sustancias. Cuando el neutrófilo vierte sobre la bacteria que ha fagocitado la lactoferrina ¿qué hace? Capta todo el hierro que hay en el ambiente, y al captar todo el hierro que hay en el ambiente, pues la bacteria se queda sin ese sustrato para poder sobrevivir. En el caso del factor quimiotáctico de monocitos, ¿qué pasa? Se vierte el factor quimiotáctico para monocitos que está en los gránulos, se vierte sobre la bacteria, y como su nombre lo indica, pues este factor atrae químicamente a los monocitos.
Y eso quiere decir que ya no sería solamente la población de neutrófilos fagocitando para tratar de deshacerse de esa bacteria, sino que también una gran cantidad de monocitos estarían apoyando ese proceso. También tienen activadores del complemento que van a ser utilizados posteriormente cuando entra a trabajar la instancia del complemento. Y aquí hay una figura que muestra un neutrófilo en acción. A mí esta diapositiva me parece divina, esta figura me parece hermosa. Fíjense que todo este es el neutrófilo. Quiero que noten cómo tiene sus gránulos interiores, gránulos intracitoplasmático al interior. Y fíjense cómo extiende la membrana este neutrófilo para coger esta bacteria que está en el exterior, se la lleva, la ingresa al interior del neutrófilo y una vez que la tiene en el interior, pues todos los contenidos de los gránulos van a actuar sobre esa bacteria y si no fuera posible deshacerse con la bacteria por ese sistema, el macrófago, el neutrófilo o la célula fagocítica produce una gran cantidad de radicales libres que vamos a ver enseguida cómo se generan y qué acciones tienen. Entonces el mecanismo siempre es el mismo. Llega el neutrófilo que es atraído quimiotácticamente a donde están las bacterias, cogen las bacterias, las llevan a su interior y en su interior hacen un proceso ya sea de degranulación o de activación del proceso de fagocitosis que termina en la muerte de las bacterias. La fagocitosis es un proceso por el cual las células fagocíticas, que ya sabemos que son los neutrófilos, los macrófagos y los trombocitos en el caso de las aves, ingieren, digieren y destruyen agentes extraños. Y para que sea fagocitosis se tienen que dar las tres acciones: ingerir, digerir y destruir. Quiero que sigamos este ejemplo, en donde tenemos aquí como este barrilito verde el agente extraño, que vamos a suponer que son unas bacterias. El proceso de fagocitosis tiene unas etapas secuenciales y esas etapas corresponden a la quimiotaxis, la adherencia, la opsonización, la ingestión, la explosión metabólica y los mecanismos microbicidas. Como les decía, son etapas que se dan en secuencia. En primera instancia se da la quimiotaxis. ¿La quimiotaxis en qué consiste? Consiste en la migración dirigida de las células fagocíticas al sitio donde está la agresión. Eso quiere decir que si hay un proceso infeccioso de tipo bacteriano en el oído, los neutrófilos, por señales químicas que emite esa bacteria en el oído, los neutrófilos van a sentir la atracción para irse hacia ese sitio, porque normalmente pues ellos están circulantes. Si lo que se requiere apoyo contra bacterias en la ubre, pues los neutrófilos se van a ir organizando para dirigirse hacia allá. ¿Cómo se dirigen? Se dirigen a través del proceso de la adherencia. Y la adherencia consiste en cómo los neutrófilos van transitando a través de los vasos sanguíneos, a través de moléculas que existen tanto en el neutrófilo como en el vaso sanguíneo. Entonces yo digo que es como si fueran dando tumbos de aquí para acá y para acá y para acá hasta llegar al sitio donde son necesarios. Y ya cuando llegan al sitio donde son necesarios se da la tercera etapa de la fagocitosis, que se llama opsonización. ¿La opsonización en qué consiste? La opsonización consiste en que estas bacterias son recubiertas por unas proteínas que se llaman opsoninas para hacer más apetecibles esas bacterias para esos neutrófilos. Yo creo que las bacterias no deben ser muy palatables para los neutrófilos y en esa medida pues se tienen que producir las opsoninas para que recubran esa bacteria
y de esa manera sea no solamente más palatable para el neutrófilo, sino que se venza la resistencia de la bacteria para ser fagocitada. Las bacterias no van a ser tan bobas para entrar a un individuo, colonizarlo, estarse dividiendo y fácilmente dejar que llegue el neutrófilo, las agarre, las ingiera, las digiera y las destruya. Ellas tienen unos mecanismos de resistencia también. Y quizá el ejemplo más práctico que he encontrado a través de mi experiencia como docente en este tema de fagocitosis es colocar un ejemplo de opsoninas. Entonces vamos a suponer que tenemos unas papitas a la francesa. Las papitas a la francesa para la mayoría de las personas son más apetecibles si tienen una salsita de tomate. Entonces las opsoninas serían como la salsita de tomate, que hacen más apetecibles esas papitas para el neutrófilo, que sería el comensal, la persona que va a ingerir esas papitas. Así que esas opsoninas son como las que hacen más palatables y más fáciles de ingerir esas bacterias. Una vez que se da la opsonización, fíjense que las bacterias ya quedan dentro del neutrófilo. Y ya como están adentro, pues se dio el proceso de ingestión e inmediatamente se dan dos procesos simultáneos, que son la explosión metabólica y la generación de mecanismos microbicidas, que consiste en la producción de radicales libres. Y en última instancia, esos radicales libres son los que van a terminar de destruir o de quitarle la supervivencia a las bacterias. Y vamos a ver cómo se hace esa síntesis de esos radicales libres. Y para eso es importante que sigamos las flechas. Cuando la célula está fagocitando, necesita incrementar el consumo de oxígeno, porque está haciendo un ejercicio, está haciendo una acción. Así como nosotros necesitamos respirar para poder tener energía, pues la célula también necesita incrementar su consumo de oxígeno. Incrementa su consumo de oxígeno porque ya tiene unas bacterias en su interior, porque ya se dio la quimiotaxis, la adherencia, la opsonización, la ingestión, y se están ya activando los mecanismos microbicidas. Este oxígeno se reduce y genera el anión superóxido, que es el radical O2 con el menos arriba. Ese anión superóxido, en presencia de la enzima superóxido dismutasa, que recordemos que hace parte del contenido de los gránulos, me va a generar un radical libre que se llama el peróxido de hidrógeno. Y todas esas son sus reacciones químicas que se están dando en el interior del neutrófilo o del macrófago cuando ya han ingerido la bacteria. Ese peróxido de hidrógeno, si reacciona con catalasa, que también es uno de los contenidos de los gránulos, va a generar más oxígeno. Y si hay más oxígeno, vamos a tener más anión superóxido. Y si hay más anión superóxido en presencia de esta enzima, tendremos más peróxido de hidrógeno. Y así se van generando estos radicales libres, que son extremadamente nocivos contra las células en general. Pero fíjense cómo este peróxido de hidrógeno también puede generar, mediante una reacción química, los radicales hidroxilo, que son otro radical libre. Y a su vez, este peróxido de hidrógeno, en presencia de esta enzima y de iones como el cloro, el bromo o el yodo, puede generar el respectivo ácido, el ácido hipocloroso, y estos ácidos reaccionan con aminas para generar las dicloraminas. Y ahí tenemos cómo se generan todos los radicales libres: anión superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo, ácido hipocloroso, hipoyodoso, hipobromoso o las dicloraminas. Y son estos radicales libres los responsables, en última instancia, de la muerte de los agentes infecciosos de tipo bacteriano. En el ejemplo que estamos colocando hoy con la fagocitosis. ¿Esos radicales libres qué hacen? Esos radicales libres cumplen su función a través de inactivar las proteínas, peroxidar los lípidos o causar mutagénesis del ácido nucleico. Eso quiere decir que se
lesionan las membranas principalmente. Las membranas están constituidas, saben ustedes desde sus clases anteriores, por proteínas y lípidos. Entonces, si se inactivan las proteínas, si se peroxidan los lípidos y aparte de eso se cambia porque hay mutagénesis del ácido nucleico, la bacteria tiende a desaparecer, no le queda de otra. Y todos los procesos bacterianos se resuelven principalmente a través de fagocitosis por medio de los neutrófilos o por medio de los macrófagos. Ahora, debe haber una célula reguladora que le diga al sistema: hey, pare ahí, ya no produzca más radicales libres, porque si se siguen produciendo sin control esos radicales libres, pues van a hacer efectos no solamente sobre la carga bacteriana, sino también sobre las propias células, cumpliendo la misma función, inactivando las células, las proteínas, peroxidando los lípidos o produciendo mutagénesis de los ácidos nucleicos. Entonces imagínense ustedes un proceso infeccioso bacteriano en una articulación de un equino, de la especie que ustedes consideren. Hay un proceso bacteriano en una articulación. Los neutrófilos van a cumplir esta función de ir a fagocitar ese agente infeccioso bacteriano y producir estos radicales libres. Pero si por alguna razón no hay un sistema de regulación o no se le para bolas, por decirlo de alguna manera, a ese proceso inflamatorio que se está dando en esa articulación, la cantidad de radicales libres que se llega a producir puede ser tanta que acaba no solamente con las bacterias, sino que también inactiva las proteínas, peroxida los lípidos y produce mutagénesis de las propias células que están ahí circundante en esa articulación. Por eso es de vital importancia darle atención a los procesos inflamatorios, darle atención en la medida en no dejarlos convertir en procesos crónicos. El proceso de la inflamación es un proceso excelente en la respuesta inmune, siempre y cuando se mantenga de una manera controlada, porque de otra manera los neutrófilos pueden producir estas sustancias de radicales libres que van a ir a atacar las propias células. Igualmente, estos son los famosos radicales libres que producen el envejecimiento, ¿no? Y que dicen que se generan a través de todas estas luces blancas y que hacen un daño a nivel de las células, inactivando las proteínas, peroxidando los lípidos y produciendo mutagénesis del ácido nucleico. Vamos a trabajar el otro mecanismo de microbicida, que es la producción de reactivos intermediarios del nitrógeno en la pizarra, con el ánimo de facilitar el entendimiento del mismo. Los reactivos intermediarios del nitrógeno se generan a partir de un aminoácido que se llama el aminoácido L-arginina. Este aminoácido, todas las especies, con diferencia de la especie aviar, tenemos la posibilidad de sintetizarlo de nuevo. Las aves, como son incapaces de sintetizarlo porque son una especie uricotélica, en donde el ácido úrico es el metabolismo final de su metabolismo nitrogenado, las aves dependen de la dieta para tomar la L-arginina. De hecho, si ustedes revisan todos los concentrados para aves, absolutamente todos pueden estar variando entre un 9, un 12, creo que hasta un 15% de contenido de L-arginina. Esa L-arginina se metaboliza y va a dar origen a la L-citrulina y al óxido nítrico, y aquí tenemos el primer reactivo intermediario del nitrógeno. Ese óxido nítrico puede darnos después origen a los nitritos y a los nitratos, o igualmente podría también darnos origen a los peroxinitritos si ese óxido nítrico está trabajando con el anión superóxido. Y estos peroxinitritos pueden darnos origen al dióxido de nitrógeno o a los radicales hidroxilo. Estos reactivos intermediarios del nitrógeno, yo digo que son la panacea.
y pues por fortuna tenemos esa posibilidad como proceso microbicida, porque pueden ser antibacterianos, pueden ser antivirales, pueden ser antimicóticos, pueden ser antiparasitarios y pueden ser antitumorales. La otra particularidad que tiene la síntesis de estos reactivos es que potencialmente cualquier célula del organismo puede sintetizar reactivos intermediarios del nitrógeno. Y los van a sintetizar en la medida en que sean requeridos para salvar procesos infecciosos de tipo bacteriano, viral, parasitario, micótico o tumoral. Estos reactivos intermediarios del nitrógeno, además de tener esas funciones inmunológicas, tienen unas funciones fisiológicas, y dentro de esas funciones fisiológicas se encuentra que regulan el tono vascular, controlan la agregación plaquetaria y aparte de eso, en pequeñas concentraciones pueden servir como neurotransmisores. Así que esta es una herramienta muy amplia para trabajar no solamente en nuestra parte fisiológica, sino en la defensa contra todo ese gran abanico de agentes infecciosos. La fagocitosis es el proceso por el cual las células fagocíticas, neutrófilos y macrófagos ingieren, digieren y destruyen agentes extraños. El proceso se da de forma secuencial, comenzando con la etapa de la quimiotaxis, que consiste en la migración dirigida de las células fagocíticas al sitio donde se encuentra el antígeno. Continúa con la adherencia de las células fagocíticas al endotelio a través de receptores de membrana. La opsonización consiste en el recubrimiento de las partículas a ingerir con sustancias que disminuyen la capacidad antifagocítica de los microorganismos. Posteriormente se da la ingestión, que consiste en ingerir las partículas extrañas, y al finalizar simultáneamente se dan la explosión metabólica y la activación de los mecanismos microbicidas que dan origen a los radicales libres, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo y las dicloraminas, que en últimas son los que terminan siendo nocivos para el material ingerido.